Muy bien, estamos de regreso en Sala de Prensa Blue con otro de los temas de la semana. María Camila, ¿le quedó claro el tema de la institucionalidad, el respeto de la democracia y el respeto de las leyes? Sí, y más que un tema de explicaciones, de una reflexión profunda que debemos seguir planteando porque vamos a seguir viviendo este panorama y el papel, como nos decía Tatiana Dangond, el papel de la ciudadanía es fundamental. Ese es fundamental, como hay un papel fundamental de la ciudadanía en otra de las decisiones que tomó esta semana, bueno, dos. Una que tomó el Congreso, usted lo mencionaba al comienzo del programa, que es la de aprobar la reforma laboral, que establece unos cambios profundos y bien importantes para analizar. La otra, la decisión que tomó la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, que también toca a la gente que está a puertas de pensionarse, que está trabajando y que está buscando entender cómo va a quedar su régimen para jubilarse. Pero arrancamos con la laboral. Bueno, con la laboral, que fue la aprobada en cuarto debate, también las conciliaciones totalmente de acuerdo entre los conciliadores de Cámara y Senado, y que Juan Roberto finalmente incluyó las que eran consideradas las líneas rojas del gobierno, que tienen que ver, por ejemplo, con el contrato laboral de los aprendices del SENA, con hasta qué hora va la jornada de trabajo, hasta a partir de qué hora se pagan las horas extra, un montón de temas importantes, pagos de dominicales y festivos, en fin. Bueno, el doctor Javier Almanza es coordinador del área laboral, es decir, sabe del tema, y seguridad social del Observatorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Muchas veces los hemos consultado porque es un tanque de pensamiento con gente como él muy valiosa. Doctor Javier, un gusto saludarlo. Muy buen día, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los oyentes, muy buen día. Cuando a usted, doctor Almanza, le dicen, resuma en una frase la reforma laboral que aprobó el Congreso, ¿usted qué les dice? Complejo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque lo que le dice uno a veces a las personas es la progresividad de los derechos no significa la garantía de los mismos. Entonces, eso en el plano de conceder todo lo que estamos concediendo en este momento va a tener un impacto y llevará en algún momento a muchos empleadores a no poder cumplir todo lo que pueda mencionar la norma o a buscar, como decimos en el argot popular, el quite eventualmente a la aplicación de la norma. Si quiere, doctor Javier, vamos por partes para tratar de entender esa reflexión suya, que es la misma que hacen muchos quienes han encendido las alarmas sobre lo que puede pasar para no solo el mercado laboral, sino la economía de nuestro país. El tema de las horas extra, que el gobierno ha dicho hay que pagarlas, quedó incluido en esta reforma, lo mismo que los recargos dominicales. ¿Qué cambian en la relación laboral hoy en Colombia? En efecto, hoy cambia, digamos, hay varios escenarios. Aparte de la reforma, hay que entender claro que también hay una reducción de la jornada laboral. Entonces, estas dos, entre comillas, es una situación un poco más agobiante para el escenario. Y en el entendido de lo siguiente, cada hora que en este momento se esté presentando, disminución de la jornada laboral me va a implicar el aumento de horas extras. En este caso, pasar a las 7 de la noche, por ejemplo, que la jornada diurna vaya hasta las 7 de la noche, automáticamente estamos aumentando en el ejercicio 2 horas extras diurnas de manera inmediata, ¿sí? Entonces van a pasar a ser 2 horas extras nocturnas para una persona, un trabajador cualquiera, en el entendido que ya la noche no termina a las 9 de la noche como originalmente se podía hablar desde el punto de vista de la norma, ahora la noche empieza a las 7 de la noche. Eso se incrementará eventualmente para los empleadores sin lugar a dudas de manera casi que automática. Y eso va a llevar a que los empleadores traten de buscar reorganizar la forma de desarrollo de la actividad para que el monto obviamente sea menor el impacto en su economía. Ese es el primer efecto que tiene la aplicación en este momento de la disminución de 2 horas. Sí, ese es uno. En cuanto a lo que tiene que ver con ese recargo nocturno, que creo que era una de las médulas y de los puntos álgidos de esta reforma, a partir de las 7 de la noche que usted menciona, doctor Almanza, ¿qué tanto cambian la relación laboral? ¿Qué puede cambiar? O en este momento los empleadores van a buscar jugar con si lo manejo todo para que se provoquen horas extras
o para que se provoquen recargos nocturnos, porque debemos recordar que la hora extra en Colombia tiene un recargo del 25% sobre una hora, el valor de una hora, mientras que un recargo nocturno podrá tener eventualmente, en este caso el 35% sobre el valor de la hora dentro de la jornada laboral. Entonces el empleador va a buscar hacer todas las actividades en el menor tiempo posible y eso va a haber afectación en la forma de contratación, porque los trabajadores van a buscar disminuir eventualmente la consecución o la creación de horas extras, porque ese costo se lo tienen que trasladar en algún momento en la cadena, tienen que trasladárselo a alguien. Y ese riesgo no lo va a asumir en este caso el pequeño y mediano empresario, es el que se va a ver afectado, porque las grandes industrias de una forma u otra sobre sus costos o sus grandes contribuciones, pues puede prever ese costo. Pero en Colombia sabemos que el 70% son pequeñas y medianas empresas que van a tener ese problema en particular. Sí, doctor Javier, en el panorama, en el mapa laboral hoy de Colombia, ¿qué tanto extra y qué tanto dominical y qué tanto nocturno basado en esta reforma trabajan los colombianos? Los que tienen un trabajo formal, por supuesto. Claro, en el entendido de lo siguiente, hay que tener de pronto varios escenarios, y dentro de los varios escenarios el primero viene dándose que cierto tipo de actividades solo se desarrollan por modalidad de turnos, ejemplo, empresas que la tienen en ciertos sectores de la producción o la manufactura de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6, y en ese orden de ideas, en esa dinámica de trabajo, ellos van a tener que reacomodarse. Sabemos que Colombia no es 7 por 24 laboralmente hablando, pero sí hay ciertos sectores o ciertos gremios que sí por su naturaleza y la actividad tienen que trabajarlo. Uno de los grupos más afectados, que ya salió a mencionarlo, son el grupo de las compañías de vigilancia. Automáticamente a ellos se les está aumentando entre el 18 y el 22% claro, toda la carga operativa financiera. Y ellos tienen que trasladarle, por ejemplo, ese costo, y un ejemplo muy sencillo, a los conjuntos residenciales, porque ellos dicen, yo no lo puedo asumir. Entonces aumentará la cuota de administración automáticamente para poder sostener ese aumento de las horas extras. Entonces, por eso vuelvo siempre a la misma frase, la progresividad en un derecho no se puede considerar siempre la garantía o la materialización de un derecho. En este caso en particular, ese ejemplo puntual de la compañía de vigilancia no va a pasar a todos. Las compañías aumentarán sus costos, se lo van a trasladar eventualmente a los edificios. Ello me toca trasladarlo en la cuota de administración para poder sostener esos recargos en esa dinámica que son 7 por 24. Correcto. Sí, señor. Sí, doctor Almanza, entonces vamos de este punto que ya con el panorama que usted nos pinta, entonces quiero preguntarle, doctor Almanza, por el punto del pago de dominicales y festivos. ¿Cómo afecta eso las dinámicas económicas de una empresa? En una empresa depende en la actividad de la empresa. Hay algunas empresas que de pronto no van a tener ninguna situación en particular porque tienen unas jornadas ordinarias o de lunes a viernes o de lunes a sábado eventualmente. Sin embargo, las empresas que están dentro de esa dinámica, el aumento del 100% del valor de la hora dominical, van a buscar dos opciones. Si no pueden obviar el proceso por los días domingos, tendrán que asumir la carga y trasladar el costo. Eso es un ejercicio muy elemental en las empresas. Pero si lo pueden obviar, van a buscar entonces el aumento de entre el lunes y sábado, compensar las horas del domingo para poder llevarlo a cabo en esa jornada que acabo de mencionar, para evitar tener que pagar ese tipo de recargos dominicales que puedan presentarse u horas extras dominicales, tanto diurnas como nocturnas, en el entendido que sabemos el aumento exponencial que se ha dado en este momento, que es el pago al 100%. Entonces eso va a ser un juego de quita y pone, de ajedrez en este momento para los empresarios. Hoy deben estar sentados diciendo cómo vamos a reestructurar eventualmente nuestros temas de producción. En los inevitables, sin lugar a dudas, va a haber un aumento significativo en la carga prestacional y adicional aportes al sistema de seguridad social, porque no podemos olvidar que un recargo nocturno, una hora extra, hace parte del salario y consecuencia de ser parte del salario tiene que cotizarse a la seguridad social, por ejemplo a pensiones, sobre ese valor en particular. Entonces eso viene una cadena de hablar del aumento del salario, es una cadena de diferentes elementos y factores que van a llevar a cabo, eventualmente vamos a encontrar esto. Y una dinámica en Colombia, a veces el trabajador gana un sueldo y le cotizan a la seguridad social sobre otro. Entonces, cuando él se enferma o se incapacita, le van a pagar con base en el que le cotizas. Y eso puede ser un resultado del aumento de este porcentaje, que el empleador empiece a cotizar sobre menor valor en algún momento para poder ahorrarse eventualmente ese costo. Usted menciona, o lo mencionaba hace un rato, y en las reacciones apenas se aprobó esta reforma laboral, a la margen de lo político, esto que es lo fundamental, lo técnico y lo contractual, doctor Almanza,
hablaban los que representan a las pequeñas y medianas empresas, a los que representan al comercio, digamos, pequeño, a los call centers, usted mencionaba los restaurantes, los bares. Hoy en Colombia, el grueso de empresas pequeñas, ¿cuál es el porcentaje de las empresas que dan trabajo en nuestro país? El porcentaje, estamos hablando más del 60% de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros no somos un país de grandes producciones y de grandes industrias. Entonces somos un país de pequeñas y medianas industrias y más rudimentarias, con la tendencia a ser casi que rudimentarias y emprendimientos. Entonces, si nosotros hablamos que el 60% de la mano de obra, entre comillas, contratada es una pequeña y mediana empresa, es evidente el golpe que va a tener. Claro. Entonces, a veces el problema de la medida política que pueda presentarse en este caso no se mira versus una realidad global, se mira solamente a un grupo determinado o a ciertos sectores que queremos no favorecer, pero sí reivindicar, pero hay que buscar el equilibrio en una balanza. Si yo puedo reivindicar a algunos, por ejemplo, el contrato del SENA, pero pues obviamente perjudico a otros en los recargos como tal que se puedan presentar, porque un empleador no va a querer contratar porque se lo aumenta exponencialmente. Sí, son cambios, doctor Almanza, bien intencionados, pero que lo que le entiendo es que podrían generar una carga administrativa y financiera para muchas empresas. Y ahí se suma otro punto, que de hecho muchos dicen que pasó de agache en todo el debate porque no estaba dentro de las líneas rojas, pero también están esa creación de nuevas licencias remuneradas por calamidad doméstica, citas médicas o participación escolar como acudiente. Todas estas licencias que el gobierno habló mucho de eso, ¿cómo afectan también el tejido empresarial? Van a afectarlo porque también hay que entender algo. No solamente son normas, sino somos personas frente a la norma, en este caso de la cotidianidad que estamos manejando. Consideré y considero que la norma no era necesaria materializarla con esa literalidad de dejar una norma específica, toda vez que nosotros en la legislación ya gozábamos con el tema de una calamidad. Muchos somos padres, tenemos unas calamidades, tenemos que acudir, podemos pedir permisos, pero tener que materializarlo en una norma eventualmente impone la condición al empleador, no tanto para tener que concederlo o no, sino que lo pone en el escenario del incumplimiento eventualmente de una norma. Entonces el trabajador puede con buena fe o mala fe poder hacer uso de esa figura y debe ser regulada, de pronto explicada, porque la norma quedó muy simple. Debería decir que el trabajador tenga que justificar eventualmente, y para eso también se presentan múltiples situaciones. Trabajadores que falsifican documentos o eventualmente se separaron y utilizan el permiso. Digamos que hay minucias que no se tuvieron en cuenta al momento de hacer solamente esa concesión. Y en el lado de la condición médica de la persona, pues ya evidentemente sabíamos que si una persona se encuentra de pronto en una condición médica como una incapacidad o tiene que ir al médico, pues el empleador tiene la obligación de adquirir el permiso, a veces de dar el permiso. Entonces, en ese orden de ideas, no habría necesidad originalmente de condicionarlo a ese punto, porque lo que genera en este momento estamos en un momento de polarización jurídica también. Entonces, eso lo que va a generar es mayor confrontación entre un trabajador y un empleador, porque están amparados en una norma y no significa que no tenga el derecho, pero la norma le da la pie para generar la controversia, lo cual no es sano en este momento. Es buscar conciliar y no formalizar y no fomentar de pronto ese discurso de oposiciones frente a amparados en una norma. Sí, un tema crucial final, doctor Almanza, es el de la forma en que se va a definir la relación laboral entre una empresa y los muchachos aprendices del SENA, que se formaliza esa relación laboral con una serie de obligaciones para las empresas. ¿Qué tanto impacto va a tener eso en las empresas y en estos muchachos que hay que decirlo son de un valor enorme? Y lo digo en el caso de Caracol, aquí tenemos muchos pelados pilísimos que trabajan con nosotros, que tienen pues esa relación que ahora cambia con la reforma laboral, doctor Almanza. En efecto, si bien es cierto, volvemos a la misma premisa, está bien que le garanticen, y eso me parece muy bien. Sin embargo, hay que entender la contracción que puede haber por un simple temor, pero no por el derecho que les vayan a conceder, sino como las condiciones económicas del mercado actualmente están. Entonces vamos a ponerlo en ese escenario. Ellos van a tener que ser contratados y aproximadamente van a quedar con una asignación en promedio de costo para un empleador de 2.100.000 pesos, porque van a tener que en la fase electiva van a tener el 100% del salario mínimo más sus prestaciones como cualquier trabajador. Son 2.100.000, 2.200.000 pesos. En total. En total, el ejercicio racional a nivel de costos, no el que reciba él como salario, porque sería el mínimo más sus prestaciones, estamos hablando más o menos de 2.200.000 pesos, redondeando la cifra. Entonces te vas a encontrar con que un empleador puede ser objeto de imposición de una multa del SENA por el valor de 1.500.000 pesos.
Entonces vas a encontrar la discusión que el empleador va a entrar en la dicotomía de decir, bueno, o me dejo imponer la multa que me vale 1.500.000 o vinculo a una persona del SENA. Ese escenario es lo que llevó la creación de la norma, Doctor, porque esa no multa se planificó. perdón, lo interrumpo, ¿esa multa es mensual? Esa multa es derivado del proceso que investigue eventualmente el SENA por el incumplimiento, que sería prácticamente de carácter semestral. Entonces no es todos los meses de manera consecutiva que le genere de pronto el temor al empleador y si sabe que yo mejor lo afilio. Que la respuesta natural no sería, entonces aumentemos el valor de las multas. Esa no es la solución. Sin embargo, creo que debía haber sido puesto de manera progresiva la implementación frente al mismo para ir mirando cómo la economía va absorbiendo ese fenómeno y en ese mismo orden de ideas se puede ir implementando. Pero de inmediata aplicarlo creo que va a generar de pronto esa posición de los empleadores en algún momento y puede generar temor. Y en algún caso en particular, ya él queda como trabajador, entonces tiene las mismas prerrogativas que cualquier trabajador, licencias, pago de incapacidades, licencia de maternidad, licencia de paternidad. Entonces todo esto, un empleador a veces sensibilizarlo a eso no es fácil y menos como la forma como se dio. Entonces ese impacto va a ser no muy positivo, considero. Pues son una cantidad de reflexiones interesantes que habrá que ver, como usted dice, qué tanto tensionan las relaciones laborales en Colombia, qué tanto van a cambiar el mercado laboral y sobre todo qué tanto se protegen los derechos de unos y otros, de empleados y de empleadores, claro, que al final del camino se supone es el objetivo de esta reforma. Doctor Almanza, un gusto y muchas gracias por hacer estas explicaciones, sobre todo para nuestros oyentes. Muchas gracias.